Tres. Ya. Ahora vamos a partir el segundo seminario de este semestre, con el segundo coloquio de este semestre. Los dejo con Sebastián, que nos va a introducir al espacio. Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, me pidieron que presentara a Rodolfo y bueno, para mí es un placer, obviamente, presentarlo en este coloquio. Bueno, voy a dar una breve reseña de Rodolfo, ¿eh? Solo breve. Bueno, Rodolfo fue estudiante del departamento, terminó en el 15 y bueno, para los estudiantes presentes, el primer titulado del magíster. Así que ahí tenemos que diferenciar los más viejos de los menos viejos. No sacan magíster, son más. Luego de eso se fue a doctorar a Francia, hizo su máster y doctorado en Francia, terminó el 2019, sacó su doctorado en la Universidad de París, Université de París. Bueno, es el nombre actual, supongo. ¿No? Bueno. Ese era el nombre de ese momento. Ese era el nombre de ese momento, ya. Bueno, desde el 2020 ocupa la cátedra CMM-CNRES, es investigador del Centro de Entrenamiento Matemático y profesor de la Universidad de Chile. Y bueno, sus líneas de investigación, las anoté aquí, que son amplias, entonces no las... Bueno, investigan temas de geometría fractal en relación con los sistemas dinámicos, en particular con la dinámica de Teichmüller, dinámica de billares y superficies planas, que es lo que nos va a hablar hoy día. Y bueno, solo contar un poco sobre el trabajo de Rodolfo. Rodolfo ha publicado en revistas espectaculares en matemáticas, por sus propios colegas han calificado su trabajo como muy innovador y de punta, o sea, de primera línea a nivel mundial. Así que para mí es un placer presentarlo acá y tenerlo como colega en este último tiempo. Así que, bueno, como nota al margen, también hace otras cosas fuera de la investigación, colabora con Etil Mercurio, si bien entiendo que es un medio de prensa que intenta dar información, comunicar información a partir de una mirada científica y desmentir cosas falsas que aparezcan, como aparecen tanto. Bueno, le gusta combinar los colores, le gusta la buena música y los videojuegos, si entiendo bien. Así que bueno, adelante Rodolfo, Rodolfo nos va a hablar hoy día de su trabajo, en particular en este tópico que es la dinámica de billares, poligonales y las superficies planas. Adelante. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias por la invitación, organizadores, a Abelio, Gabriele, Anne. Muchas gracias. Bueno, hoy les voy a hablar de dinámica de billares poligonales y superficies planas, que está marcada en la dinámica de Schmider, que es lo que decía Seba. Entonces, primero, y este dejó de funcionar. Ahora sí, primero una pequeña motivación. Imaginémonos que tenemos una barra, digamos de largo 1, unidimensional, y que tenemos dos masas puntuales que van a rebotar entre ellas cuando choquen, y van a rebotar elásticamente también con las paredes de la barra, con estas líneas que están acá. Cada vez que choquen con ella, elásticamente, eso significa que no hay ninguna pérdida de energía. Si chocan con las paredes, lo único que hace es que la velocidad se revierte. Si es que chocan entre ellas, bueno, va a haber un cálculo de cómo son las nuevas velocidades, dependiendo de las masas que van a tener, y podemos pensar que el espacio que parametriza todo esto, la posición de las dos masas, es un espacio que tiene dos coordenadas, la posición de la masa 1 y la posición de la masa 2, que están aquí, x1, x2, y que x1 está entre 0 y 1, y o sea, entre 0 y x2, porque siempre la primera masa no puede traspasar a la segunda, y la masa 2 está entre x1 y 1, y eso nos da que el espacio de todos los posibles parámetros es un triángulo rectángulo, que del lado de cateto 1 es un triángulo rectángulo así, y dentro de ese triángulo rectángulo están las posibles configuraciones que puede tener este sistema.
Este sistema, si es que uno lo hace avanzar en el tiempo, lo que va a hacer es que las masas se van a ir moviendo y cuando haya una colisión, si es que uno rescala este triángulo apropiadamente, según las masas, va a chocar, va a haber un rebote en el mismo ángulo, con el mismo ángulo que entró, 90 grados con respecto a la normal. Si tomo la normal con respecto al lado con el que chocó, el ángulo con el que entra y el ángulo con el que sale va a ser exactamente el mismo. Y nosotros podemos seguir haciendo esto, y va a haber otra colisión, y si lo hacemos va a hacer alguna cosa, va a seguir rebotando. En este caso, este dibujo que está aquí es una órbita periódica. Volvió exactamente al mismo lugar donde le partió. Y esto es un ejemplo de un billar poligonal. Tengo un polígono, tengo un triángulo en este caso, y yo voy a hacer que una partícula se mueva y rebote elásticamente, rebote con el mismo ángulo con el que entra, va a ser el ángulo con el que sale va a ser el mismo con el que entra, en algún polígono. Este polígono puede ser cualquiera, en este caso este triángulo rectángulo. Si es que nosotros pensamos en este sistema simple de dos masas, todos los triángulos rectángulos de los billares poligonales en triángulos rectángulos van a aparecer a partir del sistema, pero uno no tiene por qué restringirse a los triángulos rectángulos. Nosotros podríamos pensar un polígono, por ejemplo, un billar, por ejemplo, en un pentágono. Aquí hay un ejemplo de un pentágono regular y algunas órbitas periódicas que ocurren al tomar trayectorias de billar en este pentágono regular. Aquí lo que está ocurriendo es que parte de la partícula se mueve con estas líneas y empieza a rebotar, 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 y en algún momento toda esta trayectoria se cierra y vuelve sobre sí misma. Aquí hay 4 distintas posibilidades de órbitas periódicas que pueden ocurrir en un pentágono regular. Las órbitas periódicas en el pentágono regular, por ejemplo, están completamente entendidas. Eso es un trabajo de Diana Davis y Samuel Lelièvre. Pero yo les voy a hablar en general de todas estas cosas, de todos los billares poligonales y más generalmente de la superficie de traslación. Entonces, ¿qué es un billar poligonal? Bueno, ya les dije más o menos ¿qué es una superficie de traslación? Ya les dije más o menos lo que es un billar poligonal. Tengo un polígono y tengo una partícula que rebota con los lados del polígono y hace alguna trayectoria. ¿Cómo se estudia este tipo de objeto? ¿Cómo se estudia un billar poligonal? Uno, en general, no trata de entender exactamente cuáles son los tiempos de rebote, porque es algo muy difícil, y tratar de entender cómo se está moviendo esta trayectoria es muy complicado. Entonces lo que uno hace, en vez de hacer rebotar la trayectoria, uno refleja la misma mesa de billar. Entonces aquí la mesa de billar va a ser esta figura que es como una L, y cuando la partícula va a chocar con un lado, en vez de hacer rebotar la partícula, lo que voy a hacer es que continúe voy a reflejar mi mesa de billar y voy a hacer que la trayectoria siga en línea recta, pero en la mesa reflejada. Entonces, si yo volviera a poner esta mesa sobre sí misma, deshiciera la reflexión, esta va a seguir por acá. Exactamente lo que está haciendo la trayectoria de billar, solamente que estoy reflejando la mesa para que mi trayectoria se transforme en una línea recta en vez de en una línea quebrada, que se quiebra cada vez que hay una colisión con los lados. Entonces yo puedo seguir, aquí estoy chocando con este lado, entonces voy a crear una nueva reflexión de esta mesa de billar. Esta L ahora hizo un pedacito que sigue por allá, puede haber otro y otro y otro, y uno puede darse cuenta de que cuando hice toda esta cadena de reflexiones, una vez que hice la reflexión con respecto a este lado, obtengo una L que yo ya tenía antes, que es esta de aquí. Entonces, en vez de poner una nueva L pegada acá, voy a usar la que ya tenía antes y decir que esta trayectoria, cuando sigue por acá, cuando traspasa por aquí, sigue por allá. Y nosotros podemos reordenar podemos aparecer, todas las reflexiones que nos faltan. Aquí no hubo ninguna reflexión respecto a ese lado ni a ese lado de esta L o de esta L. Y una vez que hacemos eso, podemos reordenarlo y tenemos un objeto que va a tener en sí todas las posibles reflexiones de la mesa de billar y va a transformar todas las trayectorias de billar ahora en una trayectoria en una línea recta. En esta nueva figura
hay ciertos lados que están pegados con algunos lados. Ese lado está identificado con este lado. Si yo traspaso por aquí, sigo por acá. O este lado está identificado con este de acá. Si yo voy por aquí, sigo por acá. ¿Por qué? Porque hay una reflexión que lleva de aquí a acá. Entonces, al hacer este proceso, al desplegar un billar poligonal, uno lo que obtiene es lo que conoce como una superficie de traslación. Entonces, ¿qué son las superficies de traslación? Las superficies de traslación son superficies en las que yo puedo estudiar para tratar de entender los billares poligonales y también las puedo tratar de entender en sí mismas. Y la idea de la superficie de traslación, la idea de la teoría es que existe otro flujo, existe otro sistema dinámico, otra manera de transformar las superficies que está directamente en el espacio de superficie de traslación, donde mis puntos son la superficie de traslación. Ahí yo voy a tratar de trabajar y voy a tratar de usar esto para deducir propiedades sobre el flujo lineal en los billares o en la superficie de traslación misma. Entonces el flujo lineal está íntimamente relacionado con el flujo en otro espacio, que es en el espacio de la superficie de traslación. Entonces, no, estamos quedando muy bien. Una superficie de traslación es lo que acabo de decir, un polígono con lados identificados, y salvo la relación de equivalencia de cortar y pegar. ¿Por qué la relación de equivalencia de cortar y pegar? ¿O cuál es esta relación? Primero, la relación es que si yo tengo un superficie de traslación, ese lado está pegado con ese, esto está identificado con este, y así. Este es lo mismo que esta superficie de aquí. ¿Por qué? Porque la forma que yo la dibujé, lo dibujé así o la dibujé de esta forma, es un artefacto de cómo yo quise hacer el dibujo. Esta frontera que tiene en mi dibujo no existe realmente. Si yo traspaso por acá, voy a seguir por acá, no hay ninguna frontera realmente. Entonces yo, en vez de haberla dibujado así, hubiese cortado un trocito y lo hubiese pegado en otro lado, usando las identificaciones, lo que obtengo en realidad es la misma superficie de traslación. Entonces, los polígonos con lados identificados por traslaciones, o sea, lados paralelos y del mismo largo, tienen que estar identificados por traslaciones. Con esta relación de cortar y pegar es lo que yo voy a llamar como superficie de traslación, y en particular todos los billares desplegados, todas las mesas de billar que yo obtengo todas las superficies que yo obtengo luego de desplegar un billar racional, o sea, de tomar todas las reflexiones posibles y hacer una identificación de lados, va a ser una superficie de traslación. Ese es un ejemplo de por dónde proviene. Aquí hay un ejemplo más complicado de una superficie de traslación que es medio difícil de imaginar, que es una L. En esta L, la voy a dibujar en la pizarra, yo tengo la siguiente identificación. Voy a identificar este lado con este lado con ese lado con ese, y este lado con este lado. Entonces, ¿cómo uno se imagina qué es este objeto en 3 dimensiones? Porque yo le digo que es una superficie. Entonces, una forma de tratar de imaginárselo es la que está aquí. Si yo parto con esta L, lo primero que voy a hacer es tratar de juntar este lado con este como si fuera una hoja de papel. Yo voy a tomar la hoja de papel y la voy a pegar consigo mismo, ese lado con ese, y me queda una figura más o menos de esta forma. Este no se me alcanzó a pegar porque este tenía la mitad de largo, ¿no? Ese lo pegué con ese y me quedó una cosa así. Ahora, como además este lado está pegado con este, que es ese y ese de ahí con ese de ahí, yo voy a pegarlos también. Y me obtengo una cosa como esta. Estoy aplastando ese punto con ese, pegando todo este lado, y ahora obtengo una cosa como esta. Y aquí ya empieza a ser más difícil imaginárselo. Uno tiene que ahora este lado y este lado quedaron aquí, y estos van juntos, ese con ese. Así que yo tengo que pegarlos, y me quedaron por acá, en esa línea roja que está ahí. Este lado con ese lado se me quedaron ahí. Estas dos son la misma, solamente que es dos perspectivas distintas. Y esta cosa tiene que ir pegada a este otro lado, así que esa quedó pegada ahí. Y esta es una forma topológica de imaginarse esta L. ¿Y dónde quedaron todos los lados de la L? Todos estos lados, bueno, este lado, estos lados ya les dije, estos quedaron aquí primero, luego quedaron aquí y luego dada la vuelta, entonces quedaron como este lado de aquí, que da toda esta vuelta, y este lado, porque va a hacer lo mismo pero por dentro. Ese lado que va a dar vuelta por ahí, esos son los lados que estaban acá. Este lado con este lado, ¿dónde quedaron? Ese lado quedaron aquí, luego quedaron acá, y ahora quedaron aquí. Se dieron en toda esta vuelta de aquí. Entonces vemos que hay un punto que es especial, que es justamente el vértice de esta figura, y también en este punto medio, también porque ahí cambia de un lado a otro, cambia de una identificación a una distinta,
ese vértice quedó, es este punto que quedó ahí, que es como una especie de, que tiene como una característica medio extraña, porque tiene muchas curvas que van desde ese punto a sí mismo, como esta misma, como esa azul que da toda la vuelta, como estas rojas que van por acá, o esta azul que va por dentro. Todas esas curvas son exactamente estos lados de la L, ¿sí? Que ahora quedaron dentro de esta superficie. Entonces, así es como uno trata de imaginar qué son estas figuras. ¿Sí? Ahora uno podría partir con un polígono mucho más complicado y termina siendo mucho más difícil imaginárselo, pero la forma, lo que uno realmente hace en la práctica es tratar de pensarlo como que estoy pegando varios cilindros. Aquí tengo un cilindro, aquí tengo un cilindro, aquí tengo otro cilindro, y yo si los voy pegando, obtengo una cosa así. Este es un cilindro pegado con otro cilindro, pegado con otro cilindro. Esa es la manera en que uno trata de imaginárselo para tratar de entender este tipo de objetos. Entonces, bueno, esa es la definición de una superficie de traslación. El espacio de toda la superficie de traslación, yo les digo que ahí está definido, hay un flujo definido, hay una acción, hay una cosa, hay una forma de formarlas, estas superficies, y ese espacio es demasiado grande. Es demasiado grande en el sentido de que si yo aplico si yo me muevo en este espacio, nunca voy a poder llevar de cualquier lado a cualquier lado, por ejemplo, no es conexo, ni siquiera a través de cualquier curva. Este espacio no es conexo, pero uno lo que hace es dividirlo en subespacios, en subestratos, en varios subespacios según cuántos ángulos tengan los vértices de los polígonos. Entonces aquí podemos pensar en esta superficie de relación que tiene 4 lados, identificados primero 1, 2, 3, 4 y luego al revés. Y si uno calculara cuál es el ángulo total que hay alrededor de este punto, de este vértice, uno empieza a sumar, por ejemplo, empieza a sumar por aquí, sumo este ángulo, luego este va a continuar por acá, sumo más ángulo, sumo más ángulo, sumo más ángulo, y esto uno va a darse cuenta rápidamente que este ángulo es mayor a 2pi. Este ángulo es mucho más grande que 2pi, lo que tiene alrededor este punto, y en este caso este va a tener ángulo 6pi. Por ejemplo, este otro ejemplo de aquí tiene 7 lados identificados y tiene 2 puntos distintos que quedan con ángulos 8pi y 4pi. Y la notación uno les dice cuántas vueltas extra tiene cada punto, cada uno de estos puntos extraños de los vértices. Uno dice cuántas vueltas extra por sobre los 2pi tienen, y esa es la notación que uno usa. Entonces uno dice que esta superficie pertenece a H2 porque tiene 2 vueltas extra, 2 veces 2pi por sobre el 2pi original que tienen todos los puntos. Y este tiene un punto con 3 vueltas extra y un punto con 1 vuelta extra, así que está en el estrato 3H3,1. ¿Sí? Y uno puede también calcular cuál es la topológica que obtengo con esta figura, y esta va a tener género 2, eso significa que es una dona con 2 hoyos, y esta va a tener género 3, lo que significa que es una dona con 3 hoyos. O sea, la primera topológicamente se ve así, y la segunda topológicamente se ve así. Esto se puede hacer con un cálculo, por ejemplo, con la característica de Euler. La característica de Euler me dice, si yo tomo los vértices menos las caras, menos las aristas más caras, y eso me va a dar algo que depende del género, y ahí yo puedo despejar el género. Entonces yo les dije que hay otro flujo en el espacio de toda la superficie de traslación, que es el flujo que determina, que da mucha información sobre el flujo lineal en la superficie. ¿Cuál es este flujo? Este es el que llamamos flujo de Eichmüller, y consiste en tomar una superficie y aplastarla verticalmente y estirarla horizontalmente preservando el área. Nada más. Lo puedo pensar como que estoy aplicando una matriz diagonal que tiene un número aquí y tiene el recíproco de ese número aquí, un número positivo del recíproco. Entonces yo estoy aplastando la dirección vertical y estirando la dirección horizontal en el mismo factor, de modo de preservar el área. Y bueno, esto lo vamos a denotar G sub t. ¿Cuál es la idea de este flujo? O sea, suena muy antojadizo, ¿verdad? Voy a aplastar una dirección y estirar otra. La idea es la siguiente, es la que está aquí, es que esto se puede pensar como un proceso de renormalización para el flujo vertical. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo una curva vertical muy, muy larga, digamos que aquí es esta que está aquí, toda esta curva vertical, que es muy larga, y yo aplico este flujo, ahora esta curva vertical se va a transformar en una curva corta, porque está contrayendo la dirección vertical. Si yo además puedo demostrar, que es lo que se hace, que después de cierto tiempo la superficie original va a ser muy parecida a la superficie luego de aplicar el flujo,
yo obtuve más o menos la misma superficie, pero ahora esta curva que era larguísima, tengo una curva cortita aquí. Transformé una curva larga en una curva corta sin cambiar tanto la superficie. Si yo logro entender cómo cambia la superficie aplicando el flujo desde aquí hasta acá, yo puedo entender mucho sobre el flujo vertical. ¿Por qué el flujo vertical? Bueno, porque es una convención. Uno podría hacer el flujo al revés y tuviera el flujo horizontal, pero lo que uno hace en general es, si me interesa la dirección, la que sea, yo voy a rotar primero mi superficie, hacer que esa sea vertical y luego estudiar el flujo vertical. Por eso uno estudia el flujo vertical, uno podría estudiar cualquier dirección, pero la convención es el flujo vertical, y si no, si yo quiero otra, roto la superficie primero y hago que se vuelva vertical. Entonces esta es la idea del flujo de Teichmüller. El flujo de Teichmüller es un proceso de renormalización del flujo vertical. Transforma las curvas verticales largas en curvas verticales cortas. Bueno, lamentablemente hace lo contrario con las horizontales. Si a mí lo que me interesaba es la relación entre esta curva vertical y esta curva horizontal, ahora la curva horizontal se volvió complicada. Pero bueno, hay que pagar un costo si es que uno quiere lograr algo. Y ahora les voy a explicar más o menos cómo esto se aplica en un caso particular, en un caso concreto, para estudiar cosas sobre el flujo lineal en un modelo que se llama modelo de Wynn-Tree periódico, que fue propuesto por dos físicos, Ehrenfest y Ehrenfest, bueno, un físico y una física, Tatiana y Paul Ehrenfest, en 1912, para estudiar modelos de gases. En esta época no se conocía una teoría, no existía una teoría rigurosa de la probabilidad. Entonces lo que ellos trataron de hacer fue inventar un modelo que se vea medio caótico, aleatorio o algo así, para tratar de entender el comportamiento aleatorio antes de que existiera una teoría bien estructurada de la probabilidad. La teoría de la probabilidad es relativamente nueva en matemáticas. Entonces, este modelo fue estudiado por dos físicos, Hart y Weber, que conjeturaron que la tasa de difusión, o sea, la distancia máxima que alcanza una trayectoria desde el origen hasta cierto tiempo, es más grande que raíz de t, hasta tiempo t. Raíz de t, ¿por qué raíz de t? Porque el raíz de t es importante porque esa es la tasa que alcanza un movimiento browniano. Un movimiento browniano, lo que más se aleja del origen es raíz de t. Si yo tomo el supremo de la distancia hasta t, eso es más o menos raíz de t. Y ellos suponían que, ellos pensaron que, no lo demostraron, pero conjeturaron que la tasa de difusión de este modelo es anormal, o sea que es mayor estricto que este un medio que viene del movimiento browniano. Entonces, ¿cuál es el modelo? Bueno, primero, el teorema sobre esto es que la tasa de difusión es exactamente 2/3. Ahora nosotros sabemos que es mayor estricto que un medio, pero también sabemos exactamente el número, es 2/3. O sea, les voy a explicar bien que esto significa que más o menos la distancia que recorre una trayectoria es t a la 2/3. Más o menos esta fórmula de aquí, si es que ustedes reemplazan aquí d no sé qué por t a la 2/3, van a ver que esto le da 2/3. Esta es la forma de tratar de despejar ese exponente de ahí, en el límite, el exponente que asintóticamente ocurre. Por eso hay una fórmula ahí que se ve media extraña, pero en realidad es solamente tratar de despejar ese exponente. Y ahora les voy a explicar exactamente cuál es el modelo en un dibujo. Entonces el modelo es este. Voy a tener una cantidad infinita de obstáculos rectangulares puestos periódicamente en el plano, alineados con los ejes coordenados. Y voy a partir con una partícula y la voy a hacer rebotar cada vez que choque con uno de estos obstáculos. Y yo me voy a preguntar cuál es la distancia máxima que alcanzó hasta tiempo t desde el origen, y luego voy a calcular tratar de entender cómo crece ese número. Y la demostración de Hubert, Lelièvre y Delevoye dice que más o menos es como t a la 2/3. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, el primero, esta es una superficie de traslación infinita. Yo en general les he hablado, dibujado ejemplos de superficies de traslación infinitas, de área finita. Entonces lo primero que vamos a hacer es transformarla en una superficie de traslación de área finita. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto es periódico. Si yo me paro en cualquiera de estas, si yo corto en torno a estas líneas punteadas y yo miro cualquiera de estas partes, en realidad lo que veo es prácticamente lo mismo. Entonces yo voy a quedarme con solamente una de ellas, y luego voy a tratar de entender qué pasa cuando transiciono a través de una de estas líneas punteadas, para tratar de entender la tasa de difusión. Entonces, haciendo eso, quedándonos solamente con uno de estos,
e identificando ese lado con ese y ese lado con ese para decir como, oh, volví a algo que es donde veo más o menos lo mismo, podemos desplegar el billar de la manera que les mostré y obtener una superficie de traslación de área finita, que es esta de acá. Ahí hay cierta identificación de lado que está mostrada por esta flecha, o sea, con estos símbolos, por ejemplo, este lado está identificado con ese porque los símbolos de ahí coinciden con los de allá. Y este lado está identificado con ese y ese con ese. Entonces tiene una superficie de traslación que tiene cuatro de estas figuras y tiene alguna identificación del lado. Por ejemplo, si una partícula va por aquí, sigue por acá, si sigue por acá, sigue por acá, y de aquí pasa por allá, etc. Para tratar de entender la tasa de difusión, en realidad lo único que me interesa saber es en cuál cuadrado estoy, en cuál de estas copias periódicas estoy yo. No me interesa exactamente dónde estoy ahí, porque cada una de estas tiene un diámetro acotado. Si yo estoy aquí, o estoy aquí, o estoy aquí, asintóticamente me da lo mismo. Me interesa solamente en cuál de estas copias estoy. Entonces vamos a reemplazar toda esta trayectoria complicada, por un cálculo que es este de aquí, que es cuántas veces crucé hacia arriba y cuántas veces crucé hacia el lado, con signo, ¿verdad? Cuántas veces crucé hacia arriba, cuántas veces crucé hacia abajo, cuántas veces crucé hacia la derecha y cuántas veces crucé a la izquierda. Eso, de manera técnica, uno lo escribe como una intersección entre curvas, una intersección entre esta curva, que es la trayectoria misma, y estas curvas de aquí que determinan los cruces, ¿verdad? Esta curva horizontal que me dice yo crucé hacia arriba, o hacia abajo, o esta curva vertical que me dice que crucé hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si yo calculo la intersección entre mi trayectoria y esas curvas, yo voy a saber cuántas veces pasé hacia arriba, cuántas veces pasé hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, y eso es suficiente para saber dónde estoy, y con eso yo puedo reescribir como esto de acá, que es esta intersección. Entonces, ahora vamos a usar la idea de la renormalización a través del flujo. Si yo parto con una superficie de traslación cualquiera, casi seguramente, voy a poder aplicar el flujo por cierto tiempo y encontrar una que esté muy cerca. Y esto es lo que expliqué. Eso significa que si es que yo tenía una curva vertical larga, esa curva vertical ahora se transformará en corta, pero las intersecciones van a ser las mismas. Si yo tengo una curva vertical larga y yo aplico el flujo, ahora mi curva vertical se transformó en una corta y la curva horizontal se transformó en una larga, pero la intersección entre la curva original y la curva nueva es la misma, porque lo único que hice fue estirar y aplastar la superficie, no hice ningún cambio topológico de nada. Entonces, yo podría hacer todo el análisis acá. Lo que no les dije antes es que si estas dos superficies son muy parecidas, yo en realidad puedo identificarlas. Y al identificarlas, voy a hacer que todas mis curvas, las originales y las nuevas, estén dibujadas en una sola superficie. Esta identificación de las dos superficies no me va a cambiar nada, no me va a cambiar la intersección de las curvas, no me va a hacer ningún cambio. Así que yo puedo hacer esta identificación y en términos técnicos, lo que va a hacer este cambio de esta identificación es un cambio de base en las curvas de la superficie. El espacio de todas las curvas de la superficie es un espacio vectorial, si es que uno lo define bien. En realidad, técnicamente el espacio se llama espacio de homología, grupo de homología, coeficientes reales o algo así. Eso es un espacio vectorial de dimensión 2G, dos veces el género. Y en ese espacio vectorial, esta cosa va a ser un cambio de base. Entonces, si yo logro entender cuáles son esos cambios de base que me van apareciendo al aplicar el flujo, yo puedo entender exactamente qué está haciendo el flujo lineal vertical. Entonces, todas las matrices que aparecen aquí, todos estos cambios de base son matrices simplécticas. ¿Qué significa eso? Significa que preservan las intersecciones entre dos curvas. Si la intersección entre dos curvas era 3 veces, una vez que yo hice todo este proceso, van a seguir siendo 3 veces. ¿Por qué? Porque son las mismas curvas de alguna forma. Solamente estiré y aplasté la superficie, no me cambiaron la intersección. Eso es lo que significa ser simpléctica, que preserva una forma de intersección, una forma alternante. Así que todas estas matrices pertenecen a un grupo que se llama grupo de matrices simplécticas, de 2G entradas, porque la dimensión del espacio es 2G, y coeficientes enteros, porque no puedo sumar fracciones de curvas o cosas así, solamente puedo sumar curvas enteras o restar curvas enteras. Y intuitivamente lo que está ocurriendo es que cada superficie está dotada de un espacio vectorial, que son estas curvas, y yo empiezo a mover el flujo, y este espacio se me va deformando, y yo lo empiezo a de toda esta curva, y en algún momento llegué cerquita, y yo puedo tratar de comparar estos dos espacios que me quedaron, tratar de compararlos con un cambio de base.
me quedó casi igual, pero el espacio ya no me quedó igual de la misma forma, sino que me quedó deformado con un cambio de base. Así que esa es la idea intuitiva de lo que está ocurriendo. Y esto es lo que, si es que uno trata si uno define el grupo de todas las matrices, es lo que conocemos como el grupo de flujo, el grupo de todas las matrices que aparecen a través del flujo. Este es el flujo de Teichmüller. No es cualquier curva, es partir con una superficie, tiene ciertas curvas. Voy a empezar a deformarlo y ahora me llegó a otro lugar con las curvas ladeadas y a través de un cambio de base, y eso, esa matriz que me apareció es la que yo llamo el grupo de flujo. Yo sé que esto se ve medio raro, es bastante abstracto, así que les voy a dar un ejemplo concreto de un cálculo del grupo de flujo. O sea, en este ejemplo yo tengo esta superficie aquí y tengo dos curvas, A, alfa y beta. Y yo voy a aplicar el flujo de Teichmüller. El flujo de Teichmüller, recuerden que es estirar la dirección horizontal, contraer la dirección vertical en el mismo factor. Aquí este número es recíproco de otro, es magia del número de oro. Y si es que yo estiro mi superficie, me va a quedar esta de acá. Le aplico esta matriz, la estiré, le direccioné la dirección horizontal, contraje la dirección vertical y me quedó esta figura de aquí. Y en realidad podemos ver que esta superficie es, salvo cortar y pegar, exactamente la misma que la original. Esta es una órbita periódica del flujo Teichmüller. Esto es interesante porque el flujo Teichmüller pareciera que transforma toda la superficie en una línea, ¿verdad? Las aplasta. Pero en realidad en el veces vuelve donde sí misma. El flujo esta cosa de que puedo cortar y pegar me hace que el flujo Teichmüller sea mucho más rico de lo que uno puede creer originalmente. Y partí con una superficie entonces, apliqué el flujo, llegué a la misma superficie, pero ahora estas curvas me quedaron deformadas. Se fijan, ya no, la curva roja ahora está media diagonal, la curva azul diagonal hacia abajo. Y si yo corto y pego y me pregunto y trato de recuperar la superficie original, llego acá. Aquí solamente la escalé por motivos pedagógicos para que se vea mejor, pero es la misma superficie con la misma área. Esta superficie la puedo comparar con esta porque son la misma. Y me puedo preguntar cómo cambiaron estas curvas nuevas, rojas y azules, respecto a las curvas rojas y azules originales. Ese es el cambio de base que estamos buscando. Exactamente cómo cambia de estas curvas a estas curvas. Y uno puede demostrar que en este ejemplo la nueva curva roja va a ser alfa más beta y la nueva curva azul va a ser alfa más 2 beta. Yo no les he dicho cómo se suman o restan las curvas, pero si es que les dijera, me creerían que eso es así. Como les digo, es un espacio vectorial y vamos a pensarlo, y todos estos cambios siempre van a ser con coeficientes enteros. Transformé estas curvas en estas otras aplicando el flujo. Entonces, si yo logro entender cómo son todas esas matrices, yo puedo sacar mucha información sobre el flujo lineal en la superficie. Entonces, volviendo al problema de la tasa de difusión, esto fue una digresión para dar de explicarles qué son estas matrices. Nosotros tenemos una cosa así, que es llegamos a una fórmula como esta que me dice, tengo una trayectoria de este modelo Windtree y me pregunto cuántas veces intersecté con la curva horizontal, que era pasar hacia arriba o hacia abajo en los cuadrados, cuántas veces intersecté con las curvas verticales, que es pasar hacia la izquierda o la derecha, esto con signo, es importante que tenga con signo para distinguir izquierda, derecha, arriba, abajo. Tomo norma de eso, logaritmo, partido logaritmo de t, lim sub, y eso me va a dar el número que estoy buscando. Eso es lo que tenemos hasta aquí, y entre 1999 y 2014, esto fue un proceso largo, estas personas, Sorich, Forni, Buffetov, Delejado y Relief, demostraron que este número es lo que se conoce como un exponente de Lyapunov para estas matrices que les dije antes. ¿Qué es un exponente de Lyapunov? Bueno, voy a tratar de explicarles en un caso más sencillo lo que un exponente de Lyapunov. Un exponente de Lyapunov son números que aparecen en dinámica que controlan el crecimiento o decrecimiento de ciertos objetos, en este caso de las curvas. Pero les voy a mostrar un ejemplo más natural, más simple, donde aparecen estos exponentes de Lyapunov, que es el siguiente. Si vamos a suponer que tenemos una transformación de intercambio de intervalos, que es algo muy parecido a una superficie de traslación, uno puede pasar de uno al otro en la teoría, y que es simplemente una función biyectiva del intervalo 0,1 en 0,1, que es una isometría por trozo, o sea, es afín con pendiente 1 por trozo. O sea, aquí tengo una función biyectiva que tiene pendiente 1 en trozo, y bueno, es biyectiva, así que está obligada a recorrer todo y a preservar, digamos, a preservar la medida, si quiero. Si es que yo voy a preguntar cuántas veces
voy a partir con un punto y me voy a preguntar cuántas veces este punto pasa por cierto intervalo. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo un punto x y voy a empezar a mirar x, t de x, t cuadrado de x. Voy a empezar a aplicarle esta función muchas veces y voy a preguntarme cuántas veces están en un intervalo i. Digamos que el intervalo i es el primer intervalo de continuidad de la transformación, ese cualquiera. Y voy a definir la frecuencia de visitas, la frecuencia empírica de este punto como la cantidad de veces que pasó por ese intervalo dividido n. ¿Cuántas veces? Esa es la frecuencia empírica. El teorema ergódico de Birkhoff, que es un teorema fundamental en la teoría de sistemas dinámicos, va a asegurar que este número converge uniformemente en n, bueno, para cualquier x porque es uniforme, converge uniformemente a la medida del Lebesgue del intervalo. La cantidad de frecuencia, la frecuencia que yo veo empírica converge a la frecuencia realmente que yo espero, ¿verdad? Que es el largo del intervalo respecto al largo total, que es 1. Así que esto, bajo ciertas hipótesis para T, que se cumplen casi seguramente, bueno, no entrar en detalles técnicos, pero esto, a mucha gente le interesa lo que se conoce como las desviaciones de las medidas ergódicas. Entonces yo ya sé que el teorema de Birkhoff dice que converjo a este número, pero ¿qué tan rápido converjo? Entonces, Sorich demostró en 1997 que si yo comparo el número de visitas con el número esperado, que es n veces el largo del intervalo, aquí no estoy dividiendo por n, por eso este apareció n veces y este sin dividido n, y este número está acotado por n a algo más chico que 1. Al dividir por n esto se va a 0. Y eso, donde este número lambda es un exponente de Lyapunov de este cociclo, de estas matrices que les dije. Entonces aquí es un ejemplo natural donde aparecen estos números. Estos números controlan las propiedades dinámicas de muchos objetos en la teoría de superposición de relación o de transformación de intercambio de intervalos. Y en particular controlan las desviaciones de medidas ergódicas de estas cosas. Y si uno quisiera tratar de calcular este número, uno, bueno, puede escribir una fórmula haciendo log, partiendo por log n, no sé qué, y uno trata de calcular ese número empíricamente. Aquí este número, la teoría me dice que tiene que converger a 1/3. Y yo hice 10 millones de iteraciones y llegué por allá. Así que no es muy rápida esta convergencia. Así que realmente necesitamos la teoría para poder entender qué está pasando, porque
aplicando esta fórmula y aprovechando simetrías, uno puede llegar al 2/3. Hay razones técnicas que dicen que que esto en realidad funciona para casi todo obstáculo, para casi todo largo de los obstáculos. ¿Se acuerdan que yo partía con obstáculos rectangulares? Esos tienen algún lado 1 y lado 2. Esta demostración funciona para casi todos esos largos, pero luego se pueden aplicar otros teoremas muy potentes que llegan a mostrar que en realidad para todo es el 2/3. Entonces con eso logramos entender más o menos cómo aparece ese 2/3. Entonces ese 2/3, en resumen, uno transforma este problema de calcular la tasa de difusión en intersección entre curvas, y luego logra interpretar esa intersección entre curvas como un exponente de Lyapunov, y luego aplica toda la teoría de exponente de Lyapunov para llegar a que esto es un 2/3. Entonces, bueno, espero que me hayan creído un poco que los exponentes de Lyapunov son importantes en la teoría. Entonces, en particular, les voy a decir más cosas que se saben actualmente sobre los exponentes de Lyapunov, y en particular sobre mi trabajo en este tema. La conjetura de Kontsevich-Zorich, que es que todos los exponentes son distintos, no es importante porque significa que estos exponentes aparecen en distintos términos asintóticos de desviaciones medias ergódicas, ese tipo de cosas. Yo le mostré el primer término, que era n a la lambda, pero después aparece un segundo término asintótico, un tercer término, y cada uno está controlado por uno de estos exponentes de Lyapunov. Si es que hubiese números iguales, quizás se me cancelan algunos. Y eso, en realidad, la descripción que tenemos no era tan buena para entender las desviaciones medias ergódicas, ¿verdad? Si es que se me cancelan algunos números, no era muy buena mi descripción. Pero la simplicidad dice que no hay cancelaciones, son todos distintos, son todos términos realmente que aparecen en la expansión. La demostración de Ávila-Viana se basó en decir que este grupo de flujo, perdón, monotomía es lo mismo, que este grupo de flujo es suficientemente rico, o sea que las matrices que aparecen son muchas. Eso es lo que hicieron Ávila y Viana para demostrar esta conjetura. Entonces, uno podría preguntarse más cosas sobre qué tantas matrices aparecen. Entonces, primero, hay varias formas de pensarlo. Por ejemplo, la primera es las condiciones de Ávila-Viana. La Ávila-Viana demostraron que este grupo tiene muchas matrices de una forma concreta. ¿Cuál es esa forma concreta? Bueno, es bastante técnica. Uno podría demostrar que todos estos números, todas estas matrices son densas en la topología de Zariski. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que no hay ninguna ecuación polinomial en los coeficientes de las matrices que satisfagan mis matrices que estoy mirando y que no satisfagan todas las matrices simplécticas. O sea, las únicas ecuaciones polinomiales que pueden satisfacer las matrices que veo, todas las matrices que veo, son aquellas que satisfacen todas las matrices simplécticas, que vienen de preservar la forma de intersección. Eso va a ser ecuaciones polinomiales eso me va a eliminar un montón de ecuaciones polinomiales en los coeficientes de las matrices, pero no hay más, son las únicas que satisfacen. Eso significa ser denso en la topología de Zariski. Si lo quieren pensar como más topológicamente, si mis cerrados son los ceros de polinomios, entonces esto es ser denso. Que los ceros de polinomios, que no hay un cero de polinomios que contenga a mí estas cosas, o intersección de cero de polinomios y no contenga al grupo simpléctico. Entonces, otra forma de verlo, quizás bastante más fácil, es decir que este grupo es de índice finito. O sea que hay una cantidad finita de matrices en simplécticas, tal vez que si yo traslado por esas mi grupo, obtengo todo el grupo simpléctico. Entonces, cada una de estas propiedades es estrictamente más fuerte que la anterior. Ávila y Viana demostraron estas condiciones, que son bastante técnicas, pero en realidad uno podría tratar de establecer esto de manera más fuerte, y estas otras preguntas quedaron abiertas en su demostración. Entonces, en particular, ahora sabemos que estos grupos son de índice finito para cualquier componente, en cualquier estrato, cualquiera de estas de superficie de relación, vamos a tener que el grupo que aparece es de índice finito, que es la condición más fuerte que aparecía, y aparte, además de eso, es un grupo explícito. Podemos describir explícitamente cuáles son las matrices que aparecen en estas transformaciones, en estos cambios de base del grupo que aparecen con el flujo Teichmüller, y esto es un teorema que Ávila, Mateos y Ocos hicieron un caso, y el resto lo hice yo en 2019. Entonces, ¿qué pasa con otros lugares, otros subconjuntos interesantes de la superficie de relación que no sean todas las superficies? En particular, uno podría pensar en cosas de esta forma,
uno podría pensar en cosas como, voy a tomar todas las matrices de 2×2 que preservan área, invertibles, y se le voy a aplicar una superficie y voy a tomar adherencia. Aquí tengo una superficie, partí con una superficie y la voy a deformar por todas las matrices posibles, y voy a tomar adherencia de todo eso que me queda. Todas las matrices posibles de 2×2 que preservan área, eso es lo que significa esto aquí. Matrices de 2×2 invertibles que preservan área. Y eso lo que me da es un subconjunto interesante de la superficie de traslación, y si uno pudiera tratar de calcular los exponentes de Lyapunov ahí. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, no entendemos mucho en realidad. Hay ejemplos en los que todos son 0, salvo el lambda igual 1, que necesariamente es 1, lambda 1 igual 1 son 0, o sea, es muy no simple, son todos salvo uno de estos. Hay ejemplos en los que todos son positivos y no son positivos e iguales, y son varios, no es uno solo, no hay 2 exponentes, hay 5, por ejemplo, ¿no? Con Lee Sánchez del 2022. Entonces aparecen muchas cosas si es que uno trata de meterse con esta que uno llama o dentro del espacio de superficie de traslación. Entonces, un caso particularmente interesante aquí son las superficies de semitraslación. Las superficies de semitraslación son aquellas en las que voy a permitir identificaciones por semigiros, además de identificaciones por traslaciones. Entonces voy a tener polígonos también con lados identificados, paralelos y del mismo largo, pero voy a permitir que haya identificaciones por semigiro. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Este lado está identificado con este, pero este lado está identificado con este al revés. O sea, si yo voy por aquí si yo me voy moviendo por aquí, salgo por acá. Porque este lado está identificado con ese, pero por un semigiro, por una rotación en 180 grados. Entonces, si uno mira esos ejemplos, todas las que tienen esta forma, uno puede, estas no son superficies de traslación, porque no están identificadas por traslaciones, pero uno puede modificarla un poquito y sí van a ser superficies de traslación, pero no van a ser todas. Hay algunas superficies de traslación que provienen de estas de acá. Se puede pensar como una órbita cerrada de superficie de traslación, y en este caso es importante porque también aparece naturalmente en la teoría, y para ese ejemplo, esos casos nosotros tenemos una respuesta más o menos completa. Digamos que en muchos casos estos grupos tienen índice finito y son, digamos, explícitos, pero en todo eso no sabemos, y no sabemos exactamente cuáles son, o si tienen índice finito en todos los casos, pero sí sabemos que en todos los casos son Zariski densos. O sea, en todos los casos tienen esta propiedad de densidad Zariski, eso significa que no hay ecuaciones polinomiales para estos grupos, que satisfagan estos grupos y que no satisfagan todas las matrices simplécticas. O sea, aparecen, estos grupos sí son muy ricos, muy grandes en estos casos al menos. Entonces, para terminar, voy a terminar con algunas preguntas abiertas. ¿Qué tan simple es en general todos estos exponentes de Lyapunov en órbitas cerradas generales? Nosotros tenemos, en estos casos de semitraslación, estos casos de aquí, son simples, y les dije que había un montón de casos, ejemplos, los que son simples. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué podemos decir en general? Podemos decir cuáles son iguales y cuáles no son iguales en general. En particular, hay restricciones algebraicas que fuerzan a que los exponentes sean iguales. ¿Estas son las únicas coincidencias o puede haber otras coincidencias? Ya conocemos algunas fuentes de no simplicidad, digamos, que son estas restricciones algebraicas. ¿Existen otras fuentes de no simplicidad aparte de esas? Nosotros creemos que no. Estamos tratando de demostrar que no, que son las únicas. Y otra pregunta, por ejemplo, ¿existen coincidencias entre exponentes que no estén explicados por las restricciones algebraicas? Aquí esto suena medio contradictorio con la otra, pero es porque traté de simplificar las preguntas. Aquí estoy dentro de yo les hablé de este espacio vectorial de las curvas. Aquí esta pregunta está marcada dentro de un solo subespacio invariante de este espacio vectorial. Invariante significa que el flujo lo deja igual, no lo mueve. Y aquí yo estoy considerando todas las cosas, estoy considerando coincidencias entre distintos subespacios invariantes. Pero bueno, las preguntas en realidad son cuáles son todas las restricciones o cuáles son todas las coincidencias entre exponente y Lyapunov que pueden aparecer. Ya sabemos que en los casos más grandes, los casos más simples quizás son simples, no hay coincidencias. ¿Y qué pasa en el resto de los casos? Cuando tengo órbitas cerradas como esta, no sabemos. Bueno, y con eso termino, así que muchas gracias por su atención.
Gracias, Rodolfo, por la presentación. ¿Hay alguna pregunta del público? Levante la mano. Sí, ya me acordé. Cuando hablaste, una cosa más o menos simple, pero con el dibujo este que va como te da las 2/3, dijiste todas las formas. ¿Qué pasa si pones un círculo en medio? Que pasemos un círculo en medio, eso es, claro, eso es lo que se conoce como un billar de Sinai, que no es un billar poligonal, y ahí me parece que yo no conozco mucha teoría, primero, pero me parece que se sabe mucho, que está resuelto ese caso, está resuelto desde antes de esto, los billares de Sinai. Pero ¿Hay no, razón por la no que sea conozco la más respuesta. simple? ¿Cómo? Hubiera pensado que era más complicado porque tenía más lados. Creo que es más simple. Creo que termina siendo más simple que el caso, claro, porque quizás porque es más diferenciable o algo así que los lados. Y la otra consulta era cuando tus superficies de traslación siempre las dibujaste simplemente conexas. ¿Hay Menos alguna una. razón por la que sea eso o es algo No, simplemente o sea, aquí hay una que no, o sea, en realidad ninguna es simplemente conexa si es que es mayor a, si es que es género al menos uno, ¿verdad? Por ejemplo, esto no es simplemente conexo, este tampoco, y ni siquiera el toro es simplemente conexo. Es verdad, tengo esa curva, no tengo cómo checarla a un punto, así que esa no es simplemente conexo. Lo que pasa es que cuando uno las dibuja en el plano, pareciera que son simplemente conexas, pero las identificaciones de lado, por ejemplo, aquí se ve. Esta curva, esto parece simplemente conexo, pero en realidad, si yo identifico todos los lados, me queda esta cosa, este monstruo acá, ¿verdad? No es realmente simplemente conexo. Pero incluso así uno podría ni siquiera dibujar las conexas si quiere, como este ejemplo de acá. Si uno la dibuja como polígono, uno podría, aquí no está dibujada conexa porque todas estas cosas son una sola superficie, no son cuatro. Estos lados están identificados con esos de allá y no sé qué, está todo pegado con todo. Y aquí también lo estoy dibujando no simplemente conexo, ¿verdad? Porque si yo pongo esta curva alrededor de todo este cuadrado, no tengo cómo contraerle un punto. ¿Sí? Entonces uno puede dibujarla como quiera en realidad. Yo podría cortar en más pedacitos y hacerlos todos simplemente, y dibujarla simplemente conexa, cada pedazo, o no. Al final, cómo lo dibuje los polígonos va a depender de cómo me convenga, pero los polígonos así no dicen tanto sobre la topología de la superficie. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasa cuando estas trayectorias en un polígono llegan a una esquina? ¿Qué pasa cuando llega a una esquina? Depende. A ver, el ejemplo más simple de un billar poligonal es no sé, me imagino que otra forma de diferenciar, como decía Seba, entre los más jóvenes y los no tan jóvenes es si vieron el logo del DVD, que chocaba con el lado, no sé si vieron eso, y esa cosa, cuando llegaba a una esquina, ¿qué pasaba? No pasaba tanto, porque si uno hace el despliegue, en este caso particular, uno lo que va a tener es que este punto no tiene ninguna diferencia con con cualquier otro punto. El ángulo alrededor de ese punto es 2pi, igual que el ángulo alrededor de cualquier punto. Ese punto no es especial. Así que aquí, por ejemplo, en este ejemplo, al pasar por la esquina yo solo sigo. No ocurre nada raro. Ahora, ¿qué pasa en otro ejemplo, como estos de acá? Si yo, digamos que me estoy moviendo verticalmente así y llegué a ese punto. Ahora tengo que seguir por alguna parte. ¿Por dónde sigo? Bueno, puedo seguir por acá, puedo seguir por acá, puedo seguir por acá. Todos estos puntos son el mismo. Y hay muchas líneas verticales que salen desde este punto hacia arriba. Como este tiene ángulo 2pi, tiene 3 horizontales y 3 verticales saliendo desde, bueno, 3 verticales positivas, 3 horizontales positivas, 6 de cada una si considero positivas y negativas. Tiene 6 verticales y 6 horizontales saliendo de este punto. ¿Cuál elijo? No tengo idea. Así que aquí ya no está definido el flujo. No tengo nada que hacer. Entonces, el único caso en que sí puedo seguir es cuando era un punto falsamente especial, pero si era un punto realmente especial en el sentido del ángulo, no tengo absolutamente ninguna cosa que hacer. O sea, uno podría tratar de inventar algo como voy a elegir aleatoriamente otro, no sé qué, que yo sepa nadie ha estudiado eso, podría ser, pero no, pero hasta ahora simplemente decimos el flujo se detiene y no pasa nada.
Gracias. ¿Más preguntas? Me quedó un poco la duda con la definición de la distancia que colocaste cuando querías calcular el t a la 2/3. ¿Esa Sí, distancia? sí. Esa es la distancia euclidiana nomás, la normal. La euclidiana, que La- después mencionaste que lo que te interesaba era cuántos cuadrados me desplacé. No sé si estás hablando de lo mismo. Sí, lo que pasa es que la distancia euclidiana, aquí está, la distancia euclidiana entre este punto y la distancia dada por cuántos cuadrados me desplacé, son, como este número, como los cuadrados son acotados, al final van a ser una un múltiplo de la otra, a lo más, ¿sí? Una va a ser a lo más un múltiplo de la otra con un pequeño error. Si yo tomo el límite, divido por logaritmo de t y todas estas cosas, ese número por el que multipliqué y ese pequeño error se me van a ir, Ya, perfecto. y no me importa, solo me importa cuánto me desplazo. Ya. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Yo tenía una pregunta en este modelo del WinTree. Ujú. ¿Se puede hacer en 3 dimensiones con alguna hipótesis? Uno podría pensar, por ejemplo, incluso algo más simple, uno podría volver a este de acá y decir, ¿qué pasa si tengo 3 masas? ¿Verdad? Si tengo 3 masas, voy a tener un espacio de parámetros que es 0 menos igual a x1, menos igual a x2, menos igual a x3, menos igual a 1. Y ahora tengo como un simplex en 3 dimensiones, como un rectángulo donde va chocando algo. Uno podría estudiar eso. Ahora, ¿por qué uno se restringe al caso de traslación? Bueno, quizás una razón es porque es más fácil. No sé si el otro, alguien lo ha estudiado mucho, pero hay una razón que es más natural y es más profunda, que es que todas estas superficies son superficies de Riemann, admiten una estructura compleja. Y que el flujo de Teichmüller en realidad es la forma más holomorfa de deformar una superficie de Riemann en otra. Eso no lo dije para no... Pero el flujo de Teichmüller uno lo puede pensar, y es como lo definió originalmente Teichmüller, es forma más holomorfa de llevar una superficie de Riemann en otra. Entonces, ¿qué significa más holomorfa? Uno puede, si uno tiene un difiomorfismo entre dos superficies, uno puede tratar de calcular qué tan holomorfa es en el siguiente sentido. Esto suena muy complicado, pero es bastante simple. Uno, si tiene, digamos, tengo algún pedacito de mi superficie aquí, y tengo un pedacito de mi superficie, de mi otra superficie acá, y tengo una función que lleva uno al otro, ¿sí? Un difiomorfismo. Y yo puedo calcular aquí cómo, si yo me imagino que este círculo es muy, muy pequeño, yo puedo imaginarme cómo lo deforma mi función f, que al final va a ser a través del diferencial, ¿verdad? A través del diferencial de la función, eso me va a decir cómo son las deformaciones de los círculos infinitesimales en elipses infinitesimales. Y uno puede preguntarse cuál es el cociente entre este lado y este. Si ese número es 1, significa que mandé círculos en círculos, preservé ángulos, eso es conforme. Si es mayor que 1, eso es no conforme. Si yo tomo el supremo sobre todos los puntos, hago alguna definición, yo defino qué tan conforme es una función. Y el flujo de Teichmüller es el isomorfismo que minimiza este número. Minimiza la fuente de no conformalidad que viene de transformar estas cosas. Entonces, todo esto se motiva por una teoría muy profunda del estudio de la teoría de Teichmüller, de superficie de Riemann, y de ahí, bueno, de ahí viene y se mezcló con los billares, se mezcló con otras cosas más y apareció todo esto. Ahora, en 3D no está esa motivación. En 3D no hay una estructura compleja, no hay, no está, no aparecen, o sea, no tengo un análogo de superficie de Riemann. Sí tengo un análogo de superficie hiperbólicas, que son lo mismo que de Riemann, o sea, de cosas hiperbólicas, pero no hay una no aparecen todos estos objetos que aparecen naturalmente aquí, que como que fluyen, hablando de flujo, no ocurre lo mismo en 3 dimensiones. Entonces, yo creo que, no sé si se ha estudiado, yo diría que no, pero sería muy distinto estudiar ahí que estudiar acá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
solo una curiosidad de saber si hay alguna conexión entre eso y como el espectro del Laplaciano Dirichlet, esos polígonos o cosas. A ver, yo sé que hay conexiones entre el espectro de algún laplaciano, no sé cuál, sí, o sea, no sé si has escuchado, hay una conjetura de Selberg que dice que hay unos valores propios que son partiendo en cuarto, no sé qué. Yo sé que eso tiene mucho que ver con esto, yo entiendo muy poco de toda esa parte espectral, pero sé que hay alguna conexión con los valores propios de algún laplaciano y que ha sido, o sea, no hay una conexión casual. O sea, por ejemplo, algunas demostraciones de la más profunda teoría han pasado por ese tipo de herramientas. Así que sí hay conexiones, pero no sé, no podría decirte cuáles exactamente. Más preguntas. No sé si del Zoom hay preguntas. Ah, sí hay chat, ¿no? O es de otra cosa. ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Rodolfo nuevamente. Agradecemos a Sebastián por haber presentado tan espectacular. El famoso cóctel es en el famoso quinto piso, siempre. Generoso. Generoso. Y